En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, viernes 6 de julio, fiesta de la transfiguración del Señor. El Evangelio es según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un cerro alto, lejos de todo. En presencia de ellos, Jesús cambió de aspecto. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó entonces la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a levantar aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía: Este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo llenos de gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no hablen a nadie de lo que acababan de ver hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos a reflexionar este Evangelio en el cual nos narra esta hermosa experiencia que tienen estos 3 discípulos de Jesús y que debe ser la experiencia de nosotros también. Dice que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un cerro alto, lejos de todo, ¿no? Era una experiencia muy íntima, muy personal de Jesús con ellos. Experiencia íntima y personal que cada uno de nosotros la puede tener también. No vayan a pensar que las narraciones que hay en las Sagradas Escrituras de las experiencias de los personajes que participaron en ese entonces y que tuvieron un encuentro con Jesús, no podemos nosotros participar de ellos. Sí podemos participar de ellos porque por el misterio de la encarnación, ¿no? Que Jesús, Dios, sin dejar su condición divina, el Verbo, ¿no?, se hace hombre, ¿no? Y el ser humano va a poder entrar en contacto en nuestra condición de criaturas de Dios. En presencia de ellos Jesús cambió de aspecto. Su cara, dice, brillaba como el sol y su ropa se puso resplandeciente como la luz. En ese momento se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. 2 personajes, 2 experiencias con Dios totalmente diferentes. Moisés, que conocemos toda su historia, que va a ser el encargado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la nueva tierra, la tierra de la alianza, la tierra prometida, ¿no?, para que ahí ya se desarrollen como un pueblo libre. Y Elías, que la misión de Elías es hacer ver al pueblo que está equivocado. Son 2 personas con 2 historias diferentes,
con dos experiencias diferentes en cuanto al entorno en que viven, pero es la misma experiencia con Dios, que es el Salvador, el que nos trae la paz y nos trae la alegría a este mundo, ¿no? Esa experiencia de alegría, de paz que está viviendo Moisés y Elías con Jesús, ¿no? Cuando Él se ha transformado. En otras palabras, Jesús está haciéndoles ver a ellos lo que va a hacer Él después de que pase la pasión y resucita al tercer día, ¿no? Ya va a resucitar en un cuerpo glorioso. Por eso es que al final del Evangelio les dicen, no cuenten a nadie de lo que han visto hasta que yo resucite, pase la pasión y resucite. Porque es una experiencia que todavía no la han tenido ellos y no la podrían comprender así de oídas. Pues no que se les diga, va a morir, va a resucitar, porque lo dices tú, ¿no? No, tienen que esperar para tener la experiencia. Porque con Dios todo es experiencia, es vivencia. No son cuentos ni teorías, nada, son vivencias, que hay que saberlas encontrar, esas vivencias, ¿no? Hay que saber abrirse a su corazón a Dios. Y es lo que acá dicen estos jóvenes. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí, ¿no? O sea, la experiencia de vivir con Dios es una experiencia buena. Tenemos que aprender y saber que lo bueno viene de Dios y no del mundo, ¿no? Como está sucediendo ahora. Si quieres, voy a levantar 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Vamos a acomodarnos bonito, dice, ¿no? Porque se siente muy bien, hay que organizarnos bien, ¿no? En su mentalidad de Pedro quiere organizarse bien. Pedro estaba todavía hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube decía, este es mi hijo, es lo que está escuchando Pedro, que Dios Padre le está diciendo, este es mi hijo, el amado, este es mi elegido, a él han de escuchar, ¿no? Entonces le está confirmando Dios Padre a Pedro que su hijo, ¿no? Hay que escuchar, hay que hacer lo que él dice, porque esa es la voluntad del Padre. Para eso ha venido, se ha hecho hombre el Verbo. Para eso Dios Padre lo ha mandado a su Hijo al mundo. Al oír la voz, los discípulos cayeron al suelo llenos de gran temor, ¿no? Temor en el sentido pues de la inmensidad que están experimentando. Entonces lo que es tener una experiencia así directa con Dios. Debe ser algo que a uno lo debe de coger y realmente uno no saber cómo reaccionar, ¿no? A lo más pues caer de rodillas y esperar lo que pase, porque sabe que todo lo que va a pasar es bueno. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no teman. Ellos levantaron los ojos, pero no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de lo que acaban de ver hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bueno, queridos hermanos, el mundo está viviendo una situación en la cual tiene que aprender a vivir en el Señor resucitado. Esta experiencia de Pedro con el Señor resucitado, una experiencia que se anticipa a los acontecimientos históricos, ¿no? También debe ser experiencia de cada uno de nosotros, en este mundo globalizado, en el cual debemos hacer esa experiencia de un Jesús resucitado, ¿no? La transfiguración del Señor, ¿no? Vivir esa transfiguración para trasladarla al mundo, ¿no? A un mundo en el cual debemos de aprender a vivir en fraternidad. Esa era la relación que hubo entre Jesús, Moisés y Elías, una relación de fraternidad.
Y esa fraternidad que experimentaron los 3 apóstoles es lo que les hace sentirse bien, ¿no? Entonces, vivamos nosotros también en nuestro país, ahora que hemos tenido elecciones, aprendemos a vivir en fraternidad, pero iluminados por la única verdad que es Dios, y tratando de seguir las enseñanzas de la encíclica. No nos enfrentemos, ¿no? Tratemos de organizarnos de tal manera que en lugar de confrontarnos, busquemos las cosas que nos unen y busquemos el bien común, que a eso es que está llamado la fraternidad, a tener una fraternidad y una amistad social. Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.